Vamos a seguir en nuestra serie de predicaciones. Por fin, capítulo 2. Después de 6 semanas, hoy semana 7, por fin salimos del capítulo 1 de Juan. Llegamos al capítulo 2. Y yo quiero comenzar esta mañana con una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes han recibido en algún momento un milagro de parte de Dios para ustedes? Que usted dice, esto fue un milagro. Esto no fue mano humana, esto no fue mi fuerza, que yo era muy berraco en esta vida, que es que yo hice muy juicioso la tarea, no, que usted dice, realmente fue Dios. Mano arriba. Ok, déjenme preguntarles, ¿para qué crees que Jesús lo hizo? ¿Para qué crees que Jesús hizo lo que hizo? Ok. Diversas respuestas a esa pregunta. Los milagros, mis queridos hermanos, funcionan como señales. ¿Para qué sirve una señal? Ya lo hemos mencionado en predicaciones anteriores. Para señalar. Y los milagros es una manera usada por Jesús, usada por nuestro Maestro, por nuestro Señor, para señalar ¿qué cosa? Que Él es el Señor, para señalarse a sí mismo, ¿cierto? Así que cada vez que nosotros vemos un milagro, tanto los milagros de la Escritura como los milagros que nosotros vemos en nuestra propia vida, lo que estamos presenciando es una señal que tiene un único objetivo y es llegar a poder verlo a Él, poder ver su gloria, poder ver quién y cuán grande, como cantábamos esta mañana, es Él. Esa es la razón por la que nosotros podemos ser beneficiarios, testigos de milagros, que podamos ver que Él es Él, que Él es el Señor, que Él recibe todo el conocimiento y que, como diría Juan, que Él es el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan cuál es el propósito de nuestro libro? ¿Cuál es el propósito por el cual se escribe el Evangelio de Juan? Se trata de Jesús. Y Juan capítulo 20, ¿qué dice? Versos 30 y 31. Para que creamos que Él es el Cristo, estas cosas, ¿cierto?, se han escrito para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo del Dios viviente. Así que estas cosas que se han escrito y este primer milagro que vamos a estudiar el día de hoy tiene el objetivo principal de señalarnos y de mostrarnos a Jesús. Juan capítulo 2, vamos a leer versos 1 al 12. Juan capítulo 2, versos 1 al 12. ¿Lo tienen? Este es el primer milagro que se nos narra en el Evangelio de Juan. El primer milagro, la primera señal, ¿cierto? Juan nos va a decir al final de su libro que fueron tantos los milagros que Jesús hizo, tantas las señales que Él hizo, que no alcanzarían los libros de esta tierra, ¿cierto?, para poder contar todo lo que Él hizo. Es un poquito exagerado, pero realmente es para decirnos, mire, yo les estoy contando el 10% de todas las cosas que hizo Jesús. Pero este 10% es suficiente para que hagan dos cosas. Ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y en Él entonces ustedes tengan vida. Eso es lo que nos quiere comunicar. Así que si Juan, en medio de todos esos milagros, toma solamente, supongamos, y esto es una suposición, no diga que el pastor hizo un estudio exhaustivo y le preguntó a los historiadores cuántos milagros había hecho Jesús y se dio cuenta que solo el 10% estaban aquí. No, eso es una suposición. Supongamos que es el 10%. Si Juan tuvo a bien contarnos este milagro, es porque a la luz del propósito del evangelista, este milagro reviste gran importancia. Si este milagro hizo que dejara fuera otros que Jesús hizo, es porque algo nos quiere comunicar en él. Porque este milagro es un poco extraño. No es la sanidad de un cojo, no es un paralítico que se levanta de su silla, no es un ciego que no había visto en toda su vida y por fin ve. No, es la aparición o la conversión de agua en vino. Así que vamos a leer nuestro texto y vamos a orar al Señor para lo que Él tiene para nosotros esta mañana. Juan capítulo 2, versos 1 al 12. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Gran boda, invitados María, invitado Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo:
ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua en las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron los sirvientes. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces el banquetero, el encargado del banquete, llamó aparte al encargado, al novio, y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea, y así, ¿qué cosa? Reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Oremos. Señor, que así como tu presencia estuvo en esta boda y tú te hiciste presente en Caná de Galilea, pedimos que tú te hagas presente en medio, Señor, de esta predicación. Nosotros necesitamos que tú hagas milagros, porque la vida no es nuestra, porque no podemos controlar las circunstancias, porque la vida es difícil, porque vivimos en un mundo adverso, porque somos, Señor, tan frágiles, tan débiles, que cada uno de los aquí presentes requiere tu intervención. Así que pedimos que mientras escuchamos tu palabra, mientras comprendemos, Señor, qué es lo que tú quieres hacer cuando manifiestas milagros entre nosotros, en medio de una cultura, Señor, que corre tras milagros, que podamos entender realmente qué es tu deseo, tu propósito, tu objetivo al hacerlos, Señor. De tal manera que nosotros podamos ver los milagros como deben ser vistos. Guíanos, ayuda al predicador, que es el primer necesitado de tus milagros. Ayuda, Señor, a mis hermanos que en sus familias, en sus trabajos, en sus relaciones interpersonales necesitan ver milagros. Abre nuestros ojos para verte en tu palabra y que en ella, Señor, veamos a Cristo. Muéstranos a Cristo en la Escritura. Llévate toda distracción y permítenos estar presentes en estos minutos en que meditaremos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero empezar por algo que quisiera dejar claridad desde el comienzo. Este texto ha sido muy mal usado. ¿Por quiénes? Ha sido usado por borrachos, ha sido usado por rumberos, ha sido usado por visitadores de casinos, ha sido usado por visitadores de casas de citas, ha sido usado por visitantes de bares, diciendo que pues, si Jesús fue a este rumbón donde convirtió 600 litros de agua en vino, ¡ay! ¿Cómo yo no voy a poder? Si él siendo Jesús fue a este rumbón, si él hizo este milagro y le dio 600 litros de vino, pues ¿cuánto puedo yo ir a una fiestica y tomarme unos cuantos guarilaques? Así que este texto ha sido usado vez tras vez y lo escucho con mucha frecuencia para justificar mi pecado. Si vas a hacer lo que Jesús hizo en esta boda, yo te bendigo y te digo, ve a todas las fiestas que quieres.
Si tú vas a ir a esa rumba, a ese casino, si tú vas a ir a ese lugar, a esa casa de citas, si tú vas a ir a ese bar a hacer lo que Jesús hizo aquí, ve con Dios. Pero si no lo vas a hacer así, si no vas a revelar la gloria de Dios, si no vas a mostrar y vas a ayudar a que otros crean que Jesús es el Hijo de Dios, no te justifiques en eso, no saques y no uses la Biblia para tu carnalidad. Basta ya de eso. Jesús fue a este lugar a hacer las obras de Dios. Jesús en este milagro, lo que nos va a decir el verso 11 es que manifestó las obras de Dios. Si no vas a ir a esa rumba, si no vas a ir a ese bar, si no vas a ir a ese casino, si no vas a ir a esa casa de citas, con el único propósito de que Dios revele su gloria, no justifiques tu carnalidad usando la Biblia. Cierro paréntesis. Como les decía, es el primer milagro que hace Jesús. Y lo vamos a estudiar como una historia, como una película, como una narración, que es lo que es el pasaje. El escenario es una boda. Una boda. El lugar, la ciudad, Caná de Galilea. Más o menos se dice, los invitados son muchos, entre ellos el texto nos identifica varios, María, por aparte, Jesús y sus discípulos. Algunos hablan que esta ciudad, Caná de Galilea, es una pequeña villa de cerca de unas 500 personas. Más o menos 500 personas viven en esta villa y está aproximadamente a 13 kilómetros de Nazaret, lugar donde se crió nuestro Señor. Así que eso explicaría muy bien el por qué María es invitada a esta boda. María es invitada a esta boda porque seguramente, pueblo pequeño, se saben todas las cosas por ahí. Entonces María le llegó, tal vez algunos llegan a decir por la intervención que tiene María y la obediencia que los sirvientes tienen en un sentido y lo que ella les pide que hagan, que hagan lo que Él les ordena, piensan que María es una mujer muy cercana a esta familia, a la familia de los novios. Así que ya tenemos la ciudad, Caná de Galilea, tenemos los invitados, tenemos el escenario que es una boda. Así que lo que vamos a hacer de aquí en adelante es estudiar esta boda, lo que sucedió en esta boda, a la luz de los personajes que interactúan en esta boda. ¿Cuáles son los personajes que se nos muestran en este relato? A ver, los novios, importante, una boda sin novios es como difícil. Jesús, María, los sirvientes, ¿quién más? Los hermanos de Jesús, ¿quién más? El banquetero, que es un personaje importante. Muy bien, vamos a ver, yo sé que hay varios personajes, pero los vamos a clasificar en tres. 2 individuos y uno en grupo. María, los demás y Jesús. En los demás están los demás, ¿cierto? Jesús, los demás, María. Vamos a empezar por el primer personaje que se nos presenta en el relato. Verso 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. Lo primero que se nos identifica es que esta es la madre de Jesús, porque si nos hubiera dicho María, tal vez Marías, hay muchas en el relato bíblico y podría prestarse a confusión. Pero para Juan era importante decirnos cuál de esas Marías era. Esta María que está en esta boda es María, la madre de Jesús. Ahora bien, parece que María, por lo que se nos destaca en el pasaje, es una invitada principal. Como esos invitados en la boda que no pueden faltar, ¿cierto? Porque hay momentos en las bodas y aquellos que se han casado, cuando llega el terrorífico momento de hacer lista de invitados, que uno dice, Dios mío, ¿a quién meto? Y estoy con 5 parejitas en prematrimonial. Y está ese tema, ¿cierto? De mi papá quiere que yo invite a aquel tío que no lo veo hace 8 años. El primo que ni se sabe mi nombre. Y empieza uno como a tratar de depurar y a decir, no, pues, y uno empieza, si no invito a aquel, pues el otro le va a contar que sí lo invité a él y qué pereza. Pero parece que María no era ese caso de invitado.
María parece ser que sí es un invitado de esos que uno de una vez lo pone en el top 10 de invitados a mi boda. Tú no puedes faltar. María es una invitada principal y parece que es una invitada principal porque ella responde ante una eventualidad con mucha preocupación. Preocupada por los detalles logísticos de la boda. Ella es la primera que se percata que el vino se ha acabado. Ahora bien, algunos dicen que la razón por la que María logra percatarse rápido es que en la cultura judía, en las bodas judías, las mujeres eran ubicadas en un lugar muy cercano a donde estaba el lugar donde se almacenaba el vino. Entonces ella es una de las primeras que puede percatarse de la realidad de que el vino se ha acabado. Sea como sea, parece que María está preocupada y no puede simplemente aprovecharse de la circunstancia, como los que vamos a algunas bodas, que vamos a la boda y decir, uy, tan feo el vestido. Yo hubiera puesto esto de otra manera. No, María está legítimamente preocupada por algo que está sucediendo en esta boda. Y ella entonces se percata que el vino no hay. Ahora bien, estamos no en una boda de las nuestras, estamos en una boda judía. ¿Saben ustedes cuánto duraba una boda judía? 7 días. Novios que se van a casar. ¿Qué tal una bodita de 7 días? 7 días de boda. Así que piense por un momento, los novios tenían que proveer para 7 días de boda y proveer no solamente comida, sino proveer vino para 7 días. Súmele a eso, ¿cuántas personas creen ustedes que habrían en esta boda? Es pueblo chico. ¿Han ido ustedes a esas bodas de pueblito, que es un pueblito muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, y que cuando hay una boda todo el mundo sabe que hay una boda? ¿Cierto? Como en la iglesia, que todo el mundo sabe en la iglesia cuándo se va a casar alguien. Así es un pueblo chiquitico, 500 personas. Me estremecí al leer que había la historia real detrás de Crónica de una muerte anunciada. Entrevistaron al tipo que escapó, que fue el que devolvió a su, no me acuerdo el nombre de ella, devolvió a su novia el día de la boda y dice que todo el mundo estaba en la boda. Todo el mundo estaba en la boda. Era un pueblo chiquitico y todo el mundo sabía que la boda era, porque eran 2 familias medianamente prestantes del pueblo, todo el mundo había sido invitado. Era un descrédito si tú no eras invitado a la boda. Así que, de nuevo, promedios, suposiciones, mínimo 3. Y no solamente había gente de Caná de Galilea, sino había gente de Nazaret, como María y quién sabe cuántos otros. Póngale mínimo 300, 400 personas. Entonces, 7 días para 400 personas. Se necesita, ¿cierto? Se necesita un buen músculo financiero para poder hacer una boda de 7 días para 400, 500, no sé, personas. Es la boda del pueblo, es la boda del año. Y Jesús está en este lugar y María está en este lugar y se ha acabado el vino. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que en una fiesta que usted hace se le acabe la torta o el vino? Piense por un momento si en su boda no hubiera alcanzado. ¿Qué hacemos? Mandamos al primo que va en el carro, mandamos a hacer un pedido rápido en Flor de Harina, hacemos algo para poder proveer. Pero esto no era tan fácil, por varias razones. Número 1, el vino no lo vendían en la tienda de la esquina, ¿cierto? No era fácil de conseguir. Y que se acabara el vino era un error social imperdonable. Ellos serían la burla y la broma del año. Ay, mira, ahí viene aquel. ¿Te acordás que no le alcanzó el vino? Tacaños, amarrados. Iban a ser la broma del año. Nadie se iba a acordar de su boda solamente en razón a que la boda fue un fracaso, un fiasco. ¿Qué opciones tenían? ¿Ir a la tienda? No. ¿Pedir a los vecinos un poquito de vino? No, ustedes saben que si le pedimos a los vecinos le van a contar a los otros vecinos y todo el mundo iba a causar el mismo efecto. ¿Decir que se acabó? Bueno, esa era la única que había.
Qué pena, se acabó, ahora vamos a tomar agüita, porque el agua es muy saludable para la salud. De hecho, los científicos dicen que hay que tomar 8 vasos, mentiras. Pero sí era un error social imperdonable y ellos estaban atrapados, no podían hacer absolutamente nada. Así que lo primero que quisiera mostrarles es eso, si es un tema serio, si es un tema complejo, es mi boda, se acabó el vino y eso es un error social imperdonable y no había más opciones. María entonces se percata de lo sucedido y en el versículo 3 se nos dice que ella manifiesta: ya no tienen vino. Y ella le dice estas palabras a Jesús. María es consciente, y esto es lo primero que deberíamos destacar de este relato, es plenamente consciente de que Jesús puede hacer algo. Porque cuando ella le comenta no es en torno de chisme, ¿cierto? Ay, se les acabó el vino. No, por lo que inmediatamente después pasa. María es plenamente consciente de quién es su hijo y que él puede hacer algo. Y por eso María le dice a Jesús: hijo, Jesús, se les ha acabado el vino. Ahora bien, ¿cómo se relaciona María con su hijo? Yo quisiera que tomáramos un momento para pensar en eso, porque ella se acerca aquí a Jesús de una manera y es de los pocos pasajes que la Escritura nos provee para pensar en la relación de María con Jesús. Pocos pasajes, por lo menos 3 que yo tengo en mi memoria. Número 1, Número 2, cuando le dicen: tus hermanos y tu madre te busca. ¿Y qué Jesús les dice? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y número 3, cuando está en la cruz y se la encarga a su discípulo amado y le dice: madre, he aquí a tu hijo, hijo, he aquí a mi madre. Yo no veo otros, o no recuerdo por lo menos, otros relatos donde se nos muestre la relación de María con Jesús. Este es muy particular, entonces yo quisiera que nos detuviéramos en eso para pensar cómo vemos que María se relaciona con Jesús a la luz y en contraste con cómo nuestra cultura nos enseña que es la relación de María con Jesús. Yo quiero que veamos unas imágenes para pensar cómo ve nuestra cultura la relación entre María y su hijo. No sé si podamos apagar la luz por un momentico para que vean mejor las imágenes. Ok, entonces aquí hay por lo menos 2 que vemos de este lado. Creo que se llama la Inmaculada, si no estoy mal. ¿Qué vemos? ¿Quién tiene la corona? María. ¿Quién tiene cómo es que se llama esto? Gracias. ¿Quién tiene el cetro? ¿Y el juguete? El niño. Pues es un juguetico chiquitico, ¿cierto? Ok, imagen número 1. Imagen número 2, ¿quién está sentada en el trono? María. ¿Y a quién tiene a María en sus brazos? De nuevo está la corona, de nuevo está el cetro, y parece que el niño sí tiene una posición más como de la manito estirada, de que sí, él va a dar órdenes, pero su madre inclinando su cabeza como su consejera o como quien le da a él, ¿cierto?, lo que debe hacer. Siguiente imagen. Aquí hay un poquito más de que están como en un mismo escenario, ¿cierto? Los 2 están en un mismo plano, ambos están con este tema del corazón, ¿cierto? La herida y la espada traspasada, aquí la cruz, el fuego. En esta segunda figura parece que es el padre y el hijo coronándola a ella como la reina, y aquí ya la vemos en un sentido como la reina, ¿cierto? Ella es la reina. Ella es la que tiene la corona. Aquí no hay corona en él, no hay corona en él, hay corona en ella. Listo. Esa es la relación que nosotros hemos sido acostumbrados a ver por nuestra cultura occidental, católica, romana, ¿cierto? La mayoría de nosotros crecimos viendo a María en esa perspectiva. Ella es la reina, ella es, ¿cierto?, quien en un sentido está por encima, la figura de que el niño, Jesús siempre se quedó siendo un niño y ella lo va a proteger de todo mal, ella va a estar con él, ella es básicamente la protectora. Esa es la figura, María siendo lo central y el niño Jesús en sus bracitos como alguien que necesita ser cuidado por ella.
Esa es la imagen que comúnmente nosotros hemos sido acostumbrados a ver a María en relación con su hijo. ¿Se parece esa imagen que nosotros tenemos en nuestra cultura con la imagen que nos presenta este texto? ¿Cómo le responde Jesús cuando María le dice, se les acabó el vino? Mujer, ¿y qué? Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo? La respuesta, aunque no es una respuesta grosera, sí es muy distante. Porque no le dice mamá, que es una palabra que perfectamente podría haber aparecido en el texto, no le dice mamita, no le dice madre, por favor, madre, no, todavía no, no. Le dice mujer, que es una expresión de respeto, como señora, señora. Y no es que en esa época les decía a la mamá señora como nosotros, que uno le dice señora. No, esta sí es una relación distante. Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Piense por un momento, si fuera su mamá y usted le responde así, la mía me voltea al mascadero, ¿cierto? Así tenga 31 hoy día. O si hubiera deprimido. No me quiere, crecen y se bajan. Ya lo tratan a uno así. Pero María no lo hace así. María ni se deprime ni le voltea al mascadero. María sabe que esta historia, que el protagonista de esta historia es su hijo. Y lo que ella sabe es que todas las luces se deben dirigir a él. Y entonces ella dice la expresión más preciosa de este relato: hagan lo que Él les ordene. María remite a Jesús como el protagonista último de la historia. Y de nuevo, para Juan, leer Juan sin pensar en el Antiguo Testamento es casi imposible, porque cuando María da esta respuesta, hagan lo que Él les ordena, lo que está haciendo María es respondiendo como Israel, y los ancianos de Israel le responden a Dios en Éxodo 19. Mire lo que dice Éxodo 19 cuando Dios se aparece al pueblo. Moisés se volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas estas palabras que el Señor les había comunicado. Y todo el pueblo respondió a una voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Lo que está haciendo María en este relato es responder como una israelita sumisa que sabe quién es su Dios y que dice: hágase lo que Él quiera, hágase lo que Él quiera. Él es el Señor, y reconoce que Él es el Señor, que su Hijo es el Señor y es a Él a quien se debe obedecer. De tal manera que María dirige todas las luces de esta historia y le dice: es Él, se trata de Él y solo de Él. ¿No les parece muy distinto ese acercamiento del pasaje de María a su hijo con el que a nosotros nos enseñaron y nos siguen enseñando? Una María que más bien pareciera que es al revés, que es ella la que le ordena a Él, que es ella la que dice que se hace. Eso está más cercano a nuestra cultura perversa, en un sentido donde se han cambiado los roles, donde es más muchas veces que la voz que manda, aun con que yo esté casado, sigue siendo mi mamá, lo que mi mamá me diga. Y conozco hombres así, familias así, donde el esposo tiene que hacer no lo que él como jefe de su casa quiera junto con su esposa, que es su ayuda idónea, sino lo que su mamá le diga. Sí, mamita. Y es esa cultura que, perdónenme porque estoy hablando como alguien que no es de aquí, pero que en un sentido se ve en todo el país, pero que tengo que denunciar eso, que es mucho más de una cultura paisa en ocasiones, donde la mamá es casi que un dios en la familia. Y lo que la mamá diga es ley de Dios y nadie puede contradecir a mamá. Esa visión ha sido llevada a la religiosidad. Y entonces hemos convertido a María, que nada tiene que ver con eso, que culpa ni tiene de todo esto, a convertirla también en esa misma figura que nosotros vemos aquí en nuestra sociedad y nuestra cultura, a convertirla a ella también en la madre y en que lo que ella diga los demás corremos. Y lo que nos dice el texto es todo lo contrario. María es una mujer humilde,
tan humilde como cuando el ángel la visitó y le dijo: llena eres de gracia, bienaventurada, en tu vientre tendrás un hijo y llamarás su nombre Manuel. ¿Y ella qué fue lo que dijo? He aquí a tu sierva. Esa misma actitud humilde que ella tuvo delante del anuncio, es la misma actitud humilde que tiene ahora cuando es vista ante una necesidad donde ella no puede hacer absolutamente nada, donde ella no se va a aprovechar de su relación con Jesús, sino que simplemente van a decir: miren, esto no se trata de mí. Si algo va a pasar aquí, es a través de Él. Hagan lo que Él les pida. Y el relato nos dice que ella lo llevó aparte a Jesús y le dijo: mira, acordate, hagan lo que Él les ordene. Los cristianos, los evangélicos, no somos anti-María. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros no odiamos a María. Ni es una visión cristiana el odio y el rechazo hacia quien fue la madre de nuestro Señor. Pero somos bíblicos, o nos esforzamos por serlo. Y la Biblia le concede un lugar de admiración y de respeto, pero jamás de deidad, jamás de señora, jamás de matrona. Ella, al igual que Juan el Bautista y que los otros personajes de la historia bíblica, saben que Él es el protagonista, que esta historia se trata de Jesús y quiere siempre dirigir las luces sobre Él. Ella sabe que es Él el que debe dar las órdenes. Dice que Él es quien da las órdenes y que lo obedezcan a Él. Lo que ella quiere hacer es lo mismo que hizo Juan el Bautista en versos anteriores. Yo quiero menguar, y lo que nos va a decir en el capítulo 3, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esta historia no se trata de mí, mi hijo, se trata de mi hijo solamente. Y Él es el Señor y hay que hacer lo que Él diga. Así que, queridos hermanos que están aquí, no está bien que nosotros desdeñemos a María, pero tampoco está bien que nosotros lleguemos a aceptar o a asumir todas esas imágenes falsas, atributos que se le han dado a ella cuando no, la misma palabra de Dios no se los da. Y ella misma lo que está haciendo es esforzarse por decir: no me miren a mí, yo soy un vaso usado por Dios para algo en específico, pero yo dejé de ser importante, ya nació, ya reveló su gloria, yo ya me hago a un lado. Él es el protagonista, sigan sus órdenes, obedézcanlo a Él y no a mí. Así que también, amigos que vienen de un trasfondo católico, que todavía se identifican con el catolicismo, lean sus Biblias, por favor. Lean sus Biblias. No es un tema de los cristianos, es un tema de la palabra de Dios. Y si quiere, pregúntele a quien sea, a su sacerdote, a quien usted tenga confianza, a su catequista. Muéstreme en la Biblia dónde se le da a María ese lugar de señorío y de privilegio, porque yo no lo encuentro. Y vuélvase a quien es el Señor con todo su corazón y con toda su alma, y sígalo solamente a Él. Se trata de Jesús, no de Jesús y alguien más. Primer personaje de esta historia, María. Segundo personaje de esta historia, los demás. Y en los demás, por lo menos puedo ver 3 personajes. Número 1, los novios. Los novios. Por la preocupación de María, tal parece que estos novios son personas cercanas a la familia de Jesús. Pero ellos, curiosamente, ni se han dado por enterados de lo sucedido. Es decir, si hay personas que están sanas de que se ha acabado el vino, son ellos. Ellos en la historia nunca se dan cuenta que el vino se acabó. De hecho, yo creo que después de que el banquetero le dice esto a él: hey, tremendo lo que tú has hecho, todos dan el peor vino al comienzo y el mejor vino al comienzo y el peor al final, pero tú has hecho lo contrario. Nunca había visto eso, me sorprendes. Y el hombre decir: bueno, pues yo soy así. Ellos ni se han dado por enterados de lo sucedido. Esto sería una tragedia de no haber sido por la intervención de Jesús, una tragedia social. El que pintaba ser el matrimonio del año se podría convertir en la boda del desastre, en la boda del par de tacaños que solamente tuvieron vino para 3 o 4 días. Pero por la intervención de Jesús, la historia fue diferente. Así que vemos a los novios. Los novios, básicamente eso es lo que se nos dice. Los sirvientes lo único que hacen en esta historia es servir. Obedecen a Jesús.
Y ellos en esta historia son los únicos junto con los discípulos que se llegan a dar cuenta de la obra de Jesús. Todos los demás ni cuenta se dieron de que fue Jesús, y eso nos va a decir más adelante, si usted lee en el relato, verso 10, creo. Verso 9, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Los únicos que sabían que esto había sido realmente un milagro fueron los sirvientes, las personas menos importantes de la boda, porque a Jesús no le interesaba el tema de la fama y que se enteren, dígales que fui yo. No, los únicos que se enteraron fueron las personas que fueron a servir a esa boda. Los otros disfrutaron de la gracia derramada ese día. Y finalmente hay un personaje que se nos presenta y es el encargado del banquete. Aquí en la iglesia tenemos varios banqueteros, personas que se dedican a atender eventos y fiestas. Esto en esta época, creo un poquito que más que en esta, era una posición de honor. Quien era un banquetero era un personaje importante en la sociedad. Y uno de los responsabilidades principales del banquetero era controlar la distribución del vino. Esto en parte para poder, en un sentido, controlar, ¿cierto? O regular los excesos que pudieran arruinar la fiesta. Imagínese usted que el vino de 7 días se acabe en el primero. Ya saben, fiestas donde hay borrachos terminan mal. Ahora, vale aclarar, y esto es muy importante también para aquellos que ven en esto, un permiso para beber y beber y beber. Este vino no tenía un proceso de fermentación artificial, es decir, la destilación no había todavía llegado, o no se había creado, no sé si ya se había creado, pero por lo menos no estaba en la cultura judía. La cultura judía no destilaba el vino. Este era un vino más bien aguado, cariñosito, no sé cuál es como el más, ¿cierto? Champín es que se llama. Era un vino aguado, realmente como 2 o 3 partes de agua con un poquito de vino. Era un aperitivo, pero es que consideren aún, 7 días de vino para 400 personas. Era un tema también de economía. Yo no puedo simplemente sacar, si esas botellitas que uno consigue a veces de buen vino valen 70, 80, y eso que es del comercial, del que uno ve por ahí en el Éxito o en Jumbo, de ese. Imagínense ustedes pensar en 600 litros, que fue lo que Jesús convirtió, más lo que ya se habían bebido. Así que esto era un aperitivo, no era un tema de que es que aquí, de hecho no era común en las fiestas judías pensar que la gente se iba a emborrachar. Por eso había mucha comida y mucho vino, porque bebías un poquito, comías y te mantenías, y al otro día era más un asunto de celebración. Así que pero por supuesto no faltaba el tío que llegaba a la fiesta y se la bebía toda. Así que este personaje, que es el que está encargado de la distribución del vino, tiene que estar ahí pendiente para controlar esto. Así que si esto pasa, si el vino se ha acabado, este personaje está en riesgo de perder su trabajo. Y no solamente eso, no va a perder solamente el negocio ahí, sino que todo el pueblo se iba a enterar y en todos los alrededores se diría, este es el banquetero que no sabe administrar el vino. ¿Y sabe quién lo iba a contratar después? Nadie. Nadie. Banquetero, sirvientes, los novios. En conclusión, los demás participan de 2 formas, como testigos o como beneficiados, testigos y beneficiados, o como comprobadores del milagro, porque lo que hace el banquetero es comprobar el milagro. Ellos no piden aquí en este pasaje, algunos de ellos ni se percatan de lo sucedido, solo disfrutan y son testigos de la obra de Jesús. Solo se dirá que aquel día en la casa de esos novios en Caná de Galilea se sirvió un vino exquisito y abundante. Como esa boda que uno recuerda que dice, la torta más rica que yo me he comido es en esta boda. El vino más delicioso que yo me he llegado a tomar es en esta boda. Así va a ser recordado. Estos personajes no piden, a ellos no les importa qué pasó detrás de escena, cómo llegó ese vino allí, ellos solo lo disfrutan. Ellos solamente lo atestiguan. Nuestro tercer personaje, y es el personaje más importante, es Jesús. Jesús. Y nuestro texto comienza diciéndonos en el verso 1, al tercer día. Yo no sé ustedes,
pero si ustedes son curiosos, al igual que este servidor, miren verso 29 del capítulo 1. ¿Cómo comienza? Las primeras palabras de ese verso 29. Al día siguiente. Miren verso 35. Verso 43. Y capítulo 2, verso 1. ¿Cuántos días han pasado? ¿Seguro? Cuente. Y entonces. Algunos estudiosos llegan a señalar que era común que los escritores antiguos se dieran estos permisos literarios, es decir, realmente han pasado 4 o 5 días, porque cuando por primera vez en el verso 29 dice el día siguiente, pues ya antes ha pasado un día, ¿sí o no? Si es el día siguiente es porque antes de ese día hubo un día, entonces por lo menos han pasado 4 o 5 días, pero se nos dice en el capítulo 2, verso 1, al tercer día, o no sabe contar o qué pasó. Algunos dicen que estos son permisos literarios que se llaman inclusios, es como la palabra que le dan, y tienen un objetivo fundamental, y en este caso es un objetivo teológico, porque esa palabrita al tercer día es muy importante. Aún en el mismo capítulo 2, verso 19, cuando Jesús entra al templo, que eso lo vamos a ver dentro de 8 días en nuestro tema de predicación, y le dicen, destruyan este templo y yo lo levantaré de nuevo, ¿en qué? En 3 días. Básicamente lo que Jesús está haciendo allí es eso que va a hacer Él en 3 días, que es ese cuerpo que ha sido destruido, ese templo que ha sido destruido, que es su propio cuerpo, va a ser levantado en 3 días y esa va a ser la mayor manifestación de la gloria de Dios. Eso que está pasando allí es lo mismo, o esto que está pasando aquí en Caná de Galilea va a ser una manifestación de su gloria que apunta a ese hecho mayor que va a ocurrir cuando Él resucite. Es decir, Él aquí va a manifestar su gloria, pero lo va a hacer de manera más absoluta y grandiosa, señalando al tercer día cuando Él resucitará. También es muy importante porque en el mismo pasaje de Éxodo 19 que leíamos ahorita, en el verso 16 cuando Dios viene al pueblo, dice, en la madrugada del tercer día hubo truenos, relámpagos y una densa nube pasó sobre el monte y un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los del campamento. Al tercer día es que en el monte Dios revela su gloria al pueblo. Así que en un sentido lo que Juan ya nos está poniendo a nosotros en contexto es que siempre que hay un tercer día pasa algo glorioso. Hay una manifestación de la gloria de Dios. Y lo que Juan está haciendo en la intencionalidad del autor es mostrarnos precisamente eso. Mostrarnos cómo Él va a revelar su gloria en esta boda, pero cómo lo va a hacer al final de su resurrección, al tercer día. Así que allí despliega también su gloria. También podemos ver nosotros al final del Evangelio del capítulo 2, verso 11, el propósito por el cual vino este milagro. ¿Cuál fue el propósito por el que vino este milagro? Revelar su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. ¿Cuál es el milagro? Convertir 600 litros de agua en 600 litros de vino. Jesús no solamente hizo vino en esta boda, sino que hizo mucho vino. No solamente hizo mucho vino, sino que hizo mucho buen vino. El milagro fue portentoso. Ahora bien, ¿para qué hizo Jesús este milagro? Ustedes recordarán que cuando María le dice a Jesús esto, se les ha acabado el vino, Jesús le dice, no ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora. Jesús, si lo ponemos en el sentido que el texto nos lo quiere mostrar, Jesús no esperaba hacer este milagro. Porque para Él todavía no ha llegado su hora, la hora de manifestar su poder. Y entonces, aquí nos encontramos con un tema que es de tanta importancia y tan misterioso, pero tan precioso también. Y es cómo interactúa la soberanía de un Dios que tiene un plan, que no va a hacer nada porque otro le diga que lo haga, porque Él tiene un plan y no se va a salir de ese plan. Y cómo ese Dios soberano nos pide a nosotros que pidamos cosas, que a veces ni sabemos si van de acuerdo con su plan o no. ¿Cómo se interrelaciona la soberanía de Dios
con la oración, con la petición. En este pasaje hay un clamor de una mujer que se percata de que hay una necesidad que hace que Jesús intervenga. Este clamor que vemos aquí es un clamor que es respetuoso. No es el clamor de alguien que le ordena a Jesús: ¿necesitas un milagro? Yo diría sí. El punto no es si necesitamos un milagro, sino cómo vamos a ir al Jesús que hace esos milagros. Porque tristemente lo que nosotros tenemos hoy en día es que ir por el milagro es ir a Jesús como quien le da órdenes a Él para que Él haga lo que yo quiero. Y entonces la manera de acercarnos a la soberanía de Dios y al Jesús que hace milagros es ordena ya tu milagro. Como si fuera de esas ventas por televisión, televentas. Ordene ya. Y lo que se nos ha enseñado es que yo puedo llegarle a ordenar a Jesús que Él haga lo que yo quiero. La petición que vemos aquí de esta mujer es un clamor respetuoso, no es de alguien quien le ordena a Jesús, sino que espera que Jesús sea el que ordene. Es un clamor esperanzado, que Él puede hacer cualquier cosa, aún una cosa que nos parece tan extraña como convertir agua en vino. Él lo puede hacer. Dios puede hacerlo si Él quiere. Dios lo va a hacer de hecho, y es el deseo de María y es su confianza en Él. Este es un clamor esperanzado de que Él puede hacer cualquier cosa, hasta hacer parecer vino donde no lo hay. Y aquí es donde va cómo se relaciona esto. Sí, Dios es soberano y Dios va a hacer lo que Él quiere. Y sí, Dios es soberano y Él va a hacer lo que Él quiere, pero en su soberanía. Dios ha decidido, como Él es soberano, Él también ha decidido que hay cosas que Él no va a hacer hasta que alguien no se las pida. Escúcheme bien eso otra vez. En la soberanía de Dios, Él puede hacer lo que Él quiera, pero en su soberanía también Él ha decidido que no va a hacer algunas cosas hasta que alguien no las pidan, hasta que sus hijos no las pidan. Santiago capítulo 4, verso 2 dicen: ¿no tienen? ¿Por qué? Porque no piden. Entonces hay cosas en la realidad humana que no han llegado, que no son, que no tenemos, que no hemos visto porque simplemente no hemos pedido. Dios es soberano, pero Dios es soberano no solamente de los resultados de lo que Él hace, sino que Dios es soberano también sobre los medios los cuales Él elige para que las cosas pasen. Y saben una cosa, uno de los medios que en la soberanía de Dios ha elegido para hacer que las cosas pasen es la oración de su pueblo, la oración de sus hijos. Y si no, lean el Antiguo Testamento, lean a Moisés, lean a Job, lean a cada uno de los hombres de Dios, lean a Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró que no lloviera. ¿Y qué pasó? No llovió, y oró que lloviera y llovió. Dios, que es soberano, no solamente es soberano sobre los resultados de lo que hace, sino sobre los medios de cómo lo va a hacer. De tal manera que Dios va a hacer que las cosas sucedan muchas veces hasta que su pueblo, sus hijos, nosotros le pidamos. ¿Cómo? ¿Como quien le ordena? Sino como quien le dice: haz tu voluntad, pero hazlo. Necesito tu intervención. Necesitamos que tu mano se mueva, necesitamos que tú lo hagas. Dios no solamente hace su voluntad por encima de la mía, sino que en muchas ocasiones Dios hace su voluntad a través de la mía. Escúchenme bien, Dios no solamente hace su voluntad por encima de la mía y Dios siempre va a ir en contra mía. No, hay ocasiones en que Dios va a usar mi voluntad, mis deseos, mis oraciones, lo que yo estoy pidiendo, para en eso manifestar su gloria. La oración es poderosa. La oración es poderosa, pero no es poderosa porque la oración sea poderosa en sí misma o porque use unas palabras adecuadas. Es poderosa en el sentido de que acude al poderoso
confía en el poderoso y espera en el poderoso que lo que Él decida será lo mejor. Y si Él decide sí, será lo mejor. Y si Él decide no, será lo mejor. Y si Él decide espera, será lo mejor. La oración es poderosa porque se refugia en aquel que es poderoso. La oración no es poderosa porque la hace un poderoso, un hombre que se siente con todos los poderes de Dios sobre él y los va a impartir al mundo. No es poderosa por eso. La oración no es poderosa porque yo me porto muy bien y entonces Dios no tiene excusa para no escucharme. La oración no es poderosa porque es que yo le ordeno y le digo las palabras correctas y Él me escucha. No es por eso que es poderosa. La oración es poderosa porque acude al poderoso, confía en el poderoso y descansa en el poderoso. Por eso es poderosa la oración. La oración del justo, dice Santiago, puede mucho. Y esa es la oración que Jesús está esperando de nosotros. Entonces, lo que tenemos aquí de ninguna manera es que Jesús es un complaciente. No. De hecho, la respuesta de Jesús a su mamá es un poco displicente, desinteresada. Sin embargo, ante la declaración confiada, respetuosa y honrosa de María hacia Él, Él actúa y ella y los demás reciben la gracia, el regalo. Pero Él, lo que realmente se está proponiendo hacer en este milagro es lo que dice el verso 11. Revelar su gloria y que al revelar su gloria nosotros creamos en Él. Todo lo que Jesús hace, lo hace para revelar su gloria. Todo lo que Jesús hace, lo hace para revelar su gloria, para mostrar que se trata de Él, que Él recibe la gloria y nosotros recibimos su gracia. No se trata de ti. Cuando viene un milagro sobre tu vida, no se trata de ti, se trata de Él. Y Él es el único ser del universo que buscando su propia gloria hace que se derrame sobre nosotros su gracia. Mientras que Él manifiesta su gloria, nosotros lo vemos como una gracia extraordinaria que disfrutamos muchas veces como los testigos hasta o de los asistentes, sin darnos cuenta. Porque ¿saben una cosa? Ustedes me dicen, sí, yo he visto milagros, pero hay otros que usted ni siquiera ha visto. Yo soy un milagro que no he visto. Dios me rescató a mí a los 15 años de ser un alcohólico, adúltero y de tirarme mi vida en cualquier otra cosa distinta a estar aquí parado. Yo no vi eso, pero Dios me rescató de antemano allí. Ustedes presencian hoy milagros de la intervención de Dios que ustedes ni siquiera son conscientes de lo que Dios hizo, como la gente que fue a esta boda. Hay vino y muy bueno, y lo vamos a recordar que en esa boda sirvió muy buen vino. Pero nos daremos cuenta en la eternidad el milagro extraordinario que fue. El milagro extraordinario que fue en las manos del Señor. Algunas aplicaciones finales para orar. Número 1, la necesidad es una oportunidad para ver su gloria y recibir su gracia. La necesidad que tú tienes esta mañana es una preciosa oportunidad para que veamos su gloria y que tú recibas su gracia. ¿Estás en necesidad esta mañana? ¿Hay algún milagro que tú necesitas hoy? ¿Necesitas un milagro? Déjame preguntarte, sé que parece otra iglesia, pero es el Rey del Sur. ¿Necesitas un milagro? ¿Necesitas un milagro? Es una bella oportunidad para ver su gloria y recibir su gracia. 2, ¿cómo te relacionas tú con Jesús? Cuando necesitas un milagro como hoy, ¿cómo te relacionas tú con Jesús? ¿Tú eres de los que le ordena o tú eres de los que le pide? ¿Tú eres de los que le ordena o tú eres como María, que no le ordena, sino que dicen, haga lo que Él les ordena? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te relacionas tú con tu Señor? 3, hay cosas que no sucederán hasta que no las pidas. Hay cosas que no sucederán hasta que no las pidas.
pero hay otras que no sucederán aunque las pidas. Hay cosas que no van a suceder en tu vida hasta que tú no clames como la mujer del flujo de sangre y corras como la mujer sirofenicia que dijo: no importa, pero yo necesito aún las migajas. Que clames, que grites como el ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay cosas que no van a ocurrir si tú no gritas, si tú no clamas, si tú no te postras, si tú no lloras delante del Señor. Pero hay otras cosas que aunque las pidas no van a venir. Como Pablo, 3 veces le he pedido al Señor, y 3 veces realmente, algunos llegan a decir, no son 3 veces literales, es para decirnos muchas veces le he pedido al Señor: quítame esto, sáname. Y Dios lo que me ha dicho es: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces hay cosas que no van a pasar hasta que tú no las pidas, y hay otras cosas que aunque las pidas con el alma no van a pasar. ¿Qué debes hacer? Ora. Ora hasta que Dios te diga una de las dos cosas: o te responda y haga el milagro, o te diga: bástate mi gracia. Ora. 4. Somos beneficiados de la exposición de la gloria de Dios en su gracia. Nosotros recibimos la gracia del milagro y Él la gloria. Nosotros el milagro y Él la adoración. Así funciona la gracia de Dios. Así funciona el plan de Dios. Él revela su gloria, y en la revelación de su gloria lo único que recibimos nosotros y destila de ese panal de su bondad es gracia sobre nosotros. Que no nos quedemos amando solamente lo que recibimos, sino que podamos realmente ver a aquel que lo envió y refugiarnos en Él. ¿Necesitas un milagro? Pidámoslo como María. Pidámoslo como María. Oremos. Yo quiero que especialmente aquellos que necesitan hoy, siempre necesitamos de Dios y siempre estamos necesitando algo, pero especialmente, y tú sabes quién eres, si estás aquí esta mañana, si especialmente tú dices: es un milagro lo que yo necesito. O sea, aquí no, y es urgente, que te pongas sobre tus pies esta mañana y vamos a venir como María. Si tú eres un hombre o una mujer que lo que necesitas es que se haga un milagro, nuestro texto de esta mañana nos desafía no a venir a ordenarle un milagro. Esa no es la actitud de los hijos de Dios. Esa no es la actitud de quienes se llaman a sí mismos siervos. Cuando el alto funcionario va tras Jesús, él no le dice: te ordeno que lo hagas, sino: una palabra tuya bastará. Es tu orden. Si tú lo ordenas, eso va a ser, no si yo lo ordeno. Cuando María viene y no se aprovecha de ser la mamá y no le dices: ordénales que lo haga, ni siquiera se dirige a él, se dirige a los sirvientes, como diciéndoles: el único que puede cambiar esta historia es él. El único que puede darle un destino distinto a este desastre social es él. El único que puede cambiar la realidad es si él hace algo. Aquí no hay de otra. Aquí lo que se necesita es un milagro, y el único que lo puede hacer es él. Así que hagan lo que les ordene y eso será lo mejor. Una oración, una petición respetuosa que le da lugar a Jesús, no como el siervo que obedece mis órdenes, sino como el Señor que da las órdenes. Una petición que se refugia en reconocer que se trata de Él y no de nosotros. Abre tu boca y habla con Dios y dile: Señor, este es el milagro que yo necesito. Pero pídeselo como María. Pídeselo como María. Pídeselo como
uno y una que reconoce que es siervo y sierva de Dios.